Levantar una casa que sea como un río, navegable y ligera, mudable, pasajera, beber entre sus fuentes, detenerme en los pozos, correr con los arroyos. Una casa que sea como un río, que arrastre la derrota, que arranque el dolor de las sequeras y lo lleve por la corriente, agua abajo. La Casa Malva. El proceso. La aprobación por unanimidad de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género en el año 2004 supuso un salto cualitativo en las medidas contra la violencia sexista. Una ley producto del diálogo y del consenso político. Un compromiso del Gobierno de España, pero también fruto del esfuerzo y la experiencia de las organizaciones de mujeres que de manera incesante exigió la incorporación de este problema en las prioridades de la agenda política. En el marco de esta ley, que estableció un nuevo y necesario contexto de trabajo para abordar con garantía la lucha contra la violencia de género, se situó la decisión de construir en Asturias el Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de la Violencia de Género, la Casa Malva. Un proyecto fruto de la colaboración del Gobierno del Principado de Asturias y el Ministerio de Trabajo de Asuntos Sociales del Gobierno de España, al que se sumaron el tesón y la opinión de las organizaciones de mujeres asturianas, el compromiso de las instituciones local, autonómica y del Estado, y el buen hacer de las y los profesionales. A lo largo de los 16 meses de construcción, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con personas y entidades expertas en violencia de género, representantes del movimiento vecinal y del colectivo de personas con discapacidad, que permitieron un fructuoso intercambio de ideas y el enriquecimiento del proyecto inicial. La Casa Malva. Un equipamiento singular. El Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de la Violencia de Género está ubicado en Gijón, en una parcela de 5.474 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento. La inversión destinada a la construcción y el equipamiento alcanzó los 4 millones de euros. El proyecto consta de 2 edificaciones. El Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de la Violencia de Género, propiamente dicho, y una segunda edificación destinada a viviendas tuteladas. El Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de la Violencia de Género es un edificio de 3.846 metros cuadrados que cuenta con las siguientes instalaciones: 10 pisos de emergencia, 20 pisos de larga estancia, despachos para el trabajo de profesionales, sala de estar, ludoteca, patio exterior con juegos infantiles. El Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de la Violencia de Género atiende las situaciones de emergencia y las que requieren estancias más largas. Proporciona seguridad y las condiciones idóneas para la recuperación personal y la organización de la vida autónoma. El edificio de viviendas tuteladas tiene una superficie construida de 1.657 metros cuadrados y está compuesto por 12 viviendas unifamiliares totalmente equipadas y preparadas para acoger con carácter temporal a una familia. Los edificios que componen este centro están adaptados para el acceso y estancia de personas con discapacidad. 3 de los apartamentos y una vivienda tutelada se encuentran además totalmente adaptados. En las zonas comunes existe un sistema de seguridad a través de un circuito de cámaras que son controladas las 24 horas del día por el personal de vigilancia del centro.
El centro también cuenta con placas solares para el suministro de agua caliente. La Casa Malva. Más que un equipamiento. El Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de la Violencia de Género, de titularidad autonómica, se integra como centro de cabecera en la red regional de casas de acogida, promovida y coordinada por el Gobierno del Principado de Asturias desde el año 2000. De este modo, las mejoras que se realizan en el sistema prestado se extienden y son homogéneas en todas las casas de la red. La Casa Malva se concibe como un programa que orienta a las víctimas en relación a sus derechos y favorece su ejercicio. Uno de los principales objetivos es conseguir la total integración de la participación social de las víctimas de violencia de género que residan en la red regional de casas de acogida, de manera que el entorno ciudadano, tanto físico como humano, pase a formar parte de su vida cotidiana. La utilización y el disfrute de los recursos del entorno y de la ciudad en general son imprescindibles para que las víctimas abandonen la convivencia violenta y puedan retomar la conciencia de sus capacidades y de su propia valía.